Mateo 7, versículos 24 al 27. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a hablar de una fe responsable. Una fe responsable. La fe es el medio por el cual Dios trata con las personas. Dice la Biblia: lo que no es de fe es pecado. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice también que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Así es que Dios ha provisto de ese vehículo que se llama fe para acercarnos a Él y para gozar de cada uno de sus beneficios. En Romanos capítulo 1, el versículo 17, habla del Evangelio. Dice que el Evangelio nos revela la justicia de Dios por fe y para fe. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero déjeme decirle que la fe, hermano, no es un brinco al vacío, como muchos pensamos. No es hacer las cosas arrebatadas, no es hacer las cosas nada más porque ahorita me siento bien, tengo euforia, me siento emocionado. No es hacer las cosas en un salto al vacío. La fe debe estar sustentada en la palabra de Dios. La fe no es improvisada tampoco, de que ahorita pues no hice esto, tengo esta necesidad, pues vamos a la fe. La fe está dentro de los propósitos de Dios, hermano. Dios tiene planes, tiene proyectos. Y cuando nosotros entendemos los planes y los propósitos de Dios, es más sencillo creerle a Dios. Cuando un niño está sobre una parte alta y un desconocido le dice: salta, vente, el niño no se anima a saltar. Pero cuando es su papá, cuando es alguien que sabe y que él está bien seguro que en su corazón no lo va a dejar estrellarse en el suelo, el niño salta, pero sabe que va a caer en brazos de alguien en quien él confía. Y la fe es la confianza, es la certeza, es la seguridad de lo que nosotros esperamos, y es la demostración de lo que no se ve. Así es que no es improvisación, no es un salto al vacío, no es tampoco una ocurrencia nada más, no es algo que va a suceder esto, va a suceder aquello. No, hermanos, siempre la fe está sustentada en la palabra, no son ocurrencias, porque esta fe en sus propósitos atiende realidades. Esta fe en sus propósitos llega a las necesidades y las satisface. Al que cree, dijo el Señor, todo le es posible. Así es que atiende necesidades. Es una fe con responsabilidad, es una fe responsable. Y es muy importante. En este pasaje estamos dándonos cuenta que hay una conclusión de lo que es el Sermón del Monte, y el Señor concluye con esta enseñanza de los dos cimientos, de las dos personas, y el Señor está concluyendo esta enseñanza. Y fíjese usted que cuando nosotros nos vamos a este pasaje, el Señor en este pasaje nos habla de una fe responsable. Y para que alguien ejerza una fe responsable, con responsabilidad, es importante entender a quién se le demanda una fe responsable en este pasaje. Nos dice que hay dos hombres. ¿Quiénes tienen las demandas de una fe responsable conforme a lo que hemos leído? Dice la primera palabra: cualquiera. ¿Quiere leer conmigo el versículo 24 del 7? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues. ¿Quiénes son responsables de ejercer esta fe? ¿A quién se le demanda? Dice cualquiera. En otras palabras, es extensiva a todos. Es una fe que es para todos, sin excepción de personas. Es una fe que abarca a todo aquel que quiera. Cualquiera pues que me oye. Y luego ya empieza a hablar en forma individual. ¿Va conmigo nuevamente? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. Y en el versículo 26 también dice: le compararé a un hombre. La diferencia es que uno que escucha y pone la palabra por obra, dice, es prudente. Pero el que escucha y no atiende dice aquí, lo pone como un insensato. Así es que dentro de toda la generalidad de todos los hombres, de cualquiera, hay dos tipos de personas nada más: el prudente y el insensato. Pero la fe responsable empieza en forma individual con una persona, un hombre, una persona. Y empieza, como dice, que oye, empieza escuchando esta palabra, individualiza esto, oye y hace. Atiende primero en lo personal, recibe la palabra, engendra la fe, la palabra, y una vez que la cree, la asimila, y una vez que la asimila, puede hacerla, puede llevarla a cabo. Si lee conmigo Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, dice Pablo: porque no me avergüenzo, ¿sí? ¿De qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿A quién? Al que cree. Nada más, hermanos, al que cree, porque al que no cree no es poder de Dios, pero al que cree, dice, sí es poder de Dios. Hay una singularidad aquí. El requisito es creerlo, y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero luego viene aquí el versículo 17, dice: porque en el Evangelio la
justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela por fe y para fe. ¿Qué le dice esto? Si no se revela, si no se conoce, entonces no se está dentro de la justicia de Dios. Porque solamente se revela, solamente se da a conocer. ¿Por qué? Por fe. Y luego es extensiva y para fe. Por fe. Fíjese bien las palabras. Y para fe. Cuando no somos capaces, hermanos, de llegar a tocar la presencia de Dios, de tomar esta palabra, el entendimiento no se alumbra. No hay una revelación, no hay un conocimiento, no hay un entendimiento de aquello. Pero la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe y para fe. Quiero yo preguntarle, una vez que tenemos este conocimiento, amén, es una acción de fe con Dios. Desata el poder sobrenatural de Dios dentro de nosotros. Empieza el poder de Dios sobrenatural a moverse en derredor de nosotros. Pero se requiere que se revele por fe y para fe. Y es tan importante, hermano, esto. Unos segundos con Dios, unos momentos con Dios, hermano, hace una diferencia grande. Alguien puede ver a una persona, hermanos, tremenda, doblar sus rodillas, hablar con Dios, ser tocado por Dios en unos instantes. Es nueva creación. Y uno dice, pero ¿cómo que tan fácil? Se levanta la persona y dice, algo nuevo pasó en mí, hay algo diferente dentro de mí. Pero ¿cómo que tan fácil, así, tan fácil, nada más así? Pues sí, porque por gracia sois salvos. Y es una justicia que se revela, que se da a conocer, que solamente se alumbra en nosotros por fe y para fe. Y cuando eso sucede y hay algo dentro de nosotros, la fe responsable empieza a operar primero en uno. Para que pueda operar en los demás y edificar, tiene que operar primero en nosotros. Si no opera en nosotros es muy difícil. Una vez que ya la justicia se ha revelado en fe, por fe y para fe, dice Pablo, ahora somos templos del Espíritu Santo. Él está ahí. Y el que está morando en nosotros es Dios, hermano. Imagínense, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en las tiendas de los demás podían reír, podían hacer tantas cosas, pero había una tienda, hermano, que cuando pasaban por ahí bajaban su rostro y caminaban despacio. Si alguien osaba tocar aquella tienda, aunque sea en su exterior, caía muerto. Y era de lino, eran pelos de cabra, eran tantas cosas lo que tenía aquel tabernáculo, eran material de lo más común. Pero eso no era lo tremendo. Lo tremendo es que ahí habitaba Dios. Y dice Pablo, hermanos, cuando yo leo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, ahí en Corintios les dice que ahora somos templo, que Dios habita en nosotros habita, hermano. Tenemos todos los recursos que han vencido. Dice Juan, esta es la fe que vence al mundo. Dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y dentro de nosotros está habitando la deidad, la plenitud. Habita aquel que no lo detuvo el infierno, habita aquel que la muerte no lo pudo detener, habita aquel que controla los vientos, que controla los mares. Es el que está viviendo dentro de nosotros. Pero a veces le dijo a los corintios, o no sabéis, no sabían, pero a veces no somos conscientes, hermanos. Nuestro entendimiento no se ha abierto, no nos sentimos dentro de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios viene a través de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Y no nos sentimos dentro, hermano, y es un desastre. Pero 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Pero a veces nosotros queremos sentirlo en nosotros. No, hermano, no somos tan suertudos. No hay ni uno solo que sea justo. Hermano, cuando usted anda por la calle y trae poco dinero o nada y va caminando por lugares desconocidos, ¿camina con seguridad o camina con temor? Con seguridad, ¿eh? Pero si lleva unos 30,000 pesos ahí en el bolsillo y va caminando por la calle y luego ve a alguien así sospechoso, ¿va seguro? ¿Por qué? ¿Cómo? Por el valor que lleva ahí. Cuando usted es consciente del tesoro que llevamos dentro y que es de mucho valor, ¿cómo caminamos? Bueno, sí, pero con cuidado. Ya no nos atravesamos tan fácil. Dijo alguien, cuando somos conscientes de eso, dijo, ya ni para pecar servimos. Dijo, wow, ya no. ¿Qué necesitamos? Ser conscientes. Y dice Pablo, tenemos dentro de nosotros, léalo otra vez, está muy hermoso ese versículo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios. Amén. Y no, nosotros somos el barro, Él es el tesoro. Versículo 16 ahí mismo. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día. Hay dos hombres aquí, ¿verdad? El interior y el exterior. A veces el exterior es de hueso duro, hermanos, pero no se apure. Dios sabe cómo tratarnos a cada uno. Amén. Lea otro versículo, hermano, el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay un tesoro, hermanos, en nosotros. Hay un tesoro, pero a veces no somos conscientes y nuestra manera de caminar es descuidada. Pero cuando se alumbra nuestro entendimiento y sabemos que está ahí, sabemos que Dios habita en nosotros y que el Espíritu de Dios está ahí, que toda la potencia de la deidad, la plenitud está en nosotros,
Empezamos a caminar con más cuidadito, hermanos. Así como cuando usted lleva un bonche de dinero en la bolsa y todo el que voltea y lo ve, usted lo ve sospechoso y camina con cuidado. Tiene que seguir caminando, pero va con cuidado diciendo, me están viendo curioso, ¿qué pensarán? Usted tiene que caminar con cuidado cuando es consciente, cuando se ha revelado la justicia de Dios por la fe. Entonces camina para la fe también. Por la fe, para fe. Leíamos ahorita. Amén. Entonces es un tesoro que llevamos dentro. Tenemos que recibir la palabra, hermanos, creerla, que nos alumbre, asimilarla. Hay un hombre, dice que oye la palabra y la hace. Hay otro hombre que oye la palabra y dice y no la hace. Y quise yo meter ahí en medio de oír y hacer la fe, hermanos, porque la fe viene por el oír de la palabra. Y nadie puede hacer, hermano, si no hace uso de la fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Así es que necesitamos una fe responsable, no improvisada, donde la palabra tiene que llegar y estar sustentada en la palabra, donde cuando sean las circunstancias y no llega palabra, nosotros entendamos que en el propósito de Dios es hacernos bien, porque los pensamientos de Dios siempre es hacernos bien y nunca hacernos mal. Así es que una fe responsable demanda individualizar una respuesta personal primero a esa fe responsable. Una fe responsable requiere de conocer el dónde y cómo ejercerse. El dónde y cómo ejercerse. ¿Qué sigue diciendo el pasaje de Mateo 7, hermanos? ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Dónde iban a edificar? Primero, en sí mismos. Después, ¿dónde? ¿Qué edificó? ¿Qué edificó? Los dos edificaron su casa. De diferentes maneras, pero la edificaron. Es que, fíjese bien, yo estoy empezando. ¿Dónde primero? ¿Cómo? Son las preguntas. ¿Cómo se ejerce esta fe responsable? Y lo primero es, ¿dónde? Primero en mí, luego en mi casa, luego en mi hogar, amén, en mí mismo. Dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia. ¿Cómo es creer con el corazón, hermanos? Hay alguien que cuando quiere expresar su totalidad de sentimientos dice, te amo con todo el corazón, pero también cuando es lo contrario dicen, con todo mi corazón, como con odio jarocho, ¿verdad? Sí, expresa una totalidad. Y cuando hablamos de creer con el corazón, hermanos, estamos hablando de creer, primero llega la palabra en nuestro entendimiento, amén, y cuando se recibe y aquella verdad la hacemos nuestra, porque algo necesitamos, afecta a nuestras emociones, y luego terminamos aceptándola en nuestra voluntad. Y la palabra, hermanos, tiene que empezar. La fe responsable tiene que afectar nuestros pensamientos. Dice la Biblia, en esto pensad. Somos muy dados a pensar por los demás. Aunque le estén diciendo que les cae gordo a usted no piense por ellos de todas maneras. Aunque se la canten así directo y usted sienta, usted no piense por ellos, porque se va a envenenar también, ¿sí? Usted véalos y diga, a lo mejor trae diarrea, por eso me trata así. Le duele una muela. Algo le pasa, por eso es así. Pero la fe empieza a afectar, hermanos. La fe responsable tiene que empezar a afectar nuestros pensamientos. Y nuestra manera de pensar debe ser en armonía, en concordancia con la palabra de Dios. Afecta nuestra manera de hablar. ¿Cómo hablamos? Santiago, hermano, nos la pone difícil. Dice, el que controla su lengua, el que la controla, dice, considérese perfecto. Y la lengua es lo que más se nos suelta, ¿sí? Cuando acordamos ya escupimos. Y lo peor es que escupimos hacia arriba y nos vuelve a caer. ¿Me explico? Cuando menos pensamos ya hablamos. Era un mal que había en el pueblo de Israel, hermanos, cuando salieron de Egipto, se quejaban. ¿Qué tal quejumbrosos somos? Hace mucho sol. ¡Ay, este sol! Se nubló. ¡Ay, qué día tan triste! Está nublado. Todo, hermanos. ¿Somos quejumbrosos? Esa no es una actitud de fe. No es una actitud de fe. Josué y Caleb decían, vamos y peleemos, porque es más, lo que los defiende a ellos en lo que ya los abandonó, ya no tiene nada. Van a ser como pan o los vamos a comer. Los otros decían, no, los gigantes, las murallas, la extensión de la tierra nos va a tragar. Somos chapulines. La queja, la murmuración. Todo nos parece mal. Alguien hace algo, ¿y este qué? Muy contento, pues qué, válgame. Somos murmuradores de por sí. Puro maná todos los días. Lo mismo. Cuando he visto yo adolescentitas así que de repente, ¿qué pasa con ustedes? Estamos muy aburridas. Le digo, pónganse a lavar trastes y a trapear y se les va a lo aburrido. No, dicen, ya se nos quitó. Pero mientras murmuran, se quejan, manifiestan el descontento, todo es carga, todo es difícil, todo es incomodidad. No estamos conformes. Eso no es una fe responsable, hermanos. La fe responsable afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y afecta nuestras emociones. Pero nuestras emociones se afectan por lo que pensamos, hermano. Fíjese, la Biblia dice, el tal es su pensamiento, es su corazón. Y de la abundancia del corazón ya salió el veneno. ¿Dónde se gestó? Y corazón abarca mente, emociones, voluntad. Con el corazón se cree, porque a veces nomás lo tenemos aquí en la cabeza. Sí, yo creo, ¿verdad? Y no es así, hermanos, no es así. ¿Dónde entonces? En la familia. Primero en mí, después, ¿qué fue edificar? ¿Qué? La casa, hermanos. La casa tipifica la familia. Yo no le hallo sentido que un hombre edifique una casa para sí mismo. Está edificando un hogar, una casa, un hogar, una familia. ¿Qué es la familia, hermanos? Cuando un niño ve que en el hogar está en la cuerda floja, para un hijo, para un niño, el hogar es el refugio, es la seguridad, es la protección, ¿me entiende? Y cuando siente que aquello está en la
la cuerda floja, él siente que se acaba su protección, su refugio, su seguridad. Siente todo eso. Amén. Así es que la familia es un lugar de refugio. Dijo alguien, es donde nacen los niños y mueren los hombres. Se oyó así suave, ¿no? Pero es donde pasamos toda la vida. Es donde se gestan las vidas, donde se forman. Eso es la familia, hermanos. Donde hay que edificar. La fe responsable se centra, hermanos, en uno mismo, pero también en la familia. Hace años, no sé si usted sí recuerda que en la Ciudad de México hubo una discoteca que se quemó. Y todos los reportajes le echaban a protección civil, que a los dueños, que a la corrupción de los gobernantes, a un sinfín de cosas. Yo pensaba, mientras en este mensaje decía, ¿quién tuvo la culpa ahí? ¿Quiénes son los responsables? ¿Protección civil? ¿La corrupción? ¿El gobierno? No había una puerta de salida, había una sola puerta y a la mera hora ya no pudieron salir. ¿Y cuántos papás se darían cuenta que ahí estaban sus hijos? Y otro día ven las noticias, y otro día ven conocidos y se empiezan a dar cuenta que sus hijos en la mañana ya estaban muertos. ¿Cuántos papás? ¿Quiénes eran los responsables? Pues los papás, hermanos. ¿Dónde está la raíz, hermano, de todas las cosas? Cuando uno ve las muertes de las mujeres de Juárez, dicen, ni una mujer más muerta, algo así traen sus eslogan, ni una más. Está bonito el eslogan, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿y cómo? Que el psicópata, que el asesino, que los satánicos, que quién sabe qué. ¿Dónde está la raíz, hermano? La familia. En la familia, hermanos. Nosotros tenemos que entender, debemos de saber cómo ejercer esa fe responsable, dónde y cómo. Es una fe, hermanos, que es importante y es necesaria porque, vuelvo a repetirle, hermano, lo único que mueve la mano de Dios es la fe, no es la necesidad, es la fe. Dios actúa, hermanos, en fe. Una vez alguien me dijo, ¿por qué hay tantos niños en África que mueren de hambre? Porque ¿dónde está Dios? Dios está ahí, en la India. Pero ellos no se comen una vaca porque dicen que puede ser su abuelita, que era en la reencarnación. Se pueden estar muriendo de hambre, pero no comen. Pónganla acá entre los mexicanos y verán que rápido, ¿verdad? Aquí le sacamos provecho a las pezuñas para el menudo y hasta las tripas para el menudo. No se desperdicia nada. Pero eso es un asunto de fe. Amén. ¿Cómo? ¿Qué soluciones damos, hermanos? Hay protestas, las mujeres que matan. Yo escuchaba esa noticia, estuvieron por días, que la discoteca que se quemó, que las víctimas. Bueno, ¿y los papás? ¿Qué responsabilidad llevan los padres en esto? Está como el problema del narcotráfico. Los narcotraficantes no son problema, hermanos. Los que tienen las adicciones, sí, porque vienen de familias con conflictos, donde los orillaron a refugiarse en aquello. Terminaron con adicciones. Anteriormente, nuestra cultura tiene muchos matices, pero ¿quién tomaba alguna bebida alcohólica delante de sus papás tiempo atrás? Ahora los papás son modernos, somos amigos, mis hijos y yo ahí están, al rato ya los andan cuereando, ándele, los amigos. ¿Quién lo hacía? No lo hacían antes, hermanos. Eso no se veía. Y en este tiempo, muchas cosas, le digo, hay muchos matices, han ido cambiando. Pero la familia tiene quebranto, tiene una ausencia, hermanos, de solidez tremenda. ¿Dónde edificar? ¿Cómo empezar a edificar? Se empieza con la familia. Sí, le digo los eslogan, ni una más. ¿Y cómo? Sí, se puede salir a la calle y gritar, ni una más, alto a esto, alto a aquello. Sí, pero que el gobierno, que los psicópatas, que no sé qué. ¿Y la familia? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Tenemos una fe responsable? ¿Qué soluciones encontramos? No es el problema del narcotráfico, hermanos. El problema está en nuestros hijos, en la familia. ¿Estamos conscientes de ello? Fíjese bien. Cuando nosotros empezamos a aplicar, hermano, la palabra, los principios de Dios, no todos lo sabemos, hermanos. Si usted tiene la idea de que hasta que sepa mucho, nunca vamos a saberlo todo. Entre más empezamos a conocer, nos damos cuenta que sabemos menos. ¿Me entiende? Eso a mí me pasa. Leo y conozco y digo, pues no sé nada. Entre más usted empieza a conocer, se da cuenta que no sabe nada. O a menos de que se le suba. Ya conozco cochineras, ya sé, soy de mucho mundo. Yo no sé, ¿no? ¿Qué piense usted? Pero cuando la palabra empieza, hermanos, y llega, la palabra es viva. ¿Usted cree que un niño toma un curso sobre lo que es nacer? El niño simplemente nace. O necesitará un curso para que tú para nacer necesitas. No lo toma, hermano. Sobre natalidad no toma nada. El niño simplemente nace. Así nos pasó a muchos de nosotros. No conocíamos nada de la escritura. Simplemente nacimos de nuevo. Simplemente fuimos perdonados. Se reveló la justicia por fe y para fe en nuestras vidas. ¿Me entiende? Pero eso no es todo. Después de que el niño nace, entonces ahora sí tiene el compromiso de aprender, bien o mal, pero tiene que aprender para la vida. Si aprende bien, bueno, va a cosechar el fruto. Si aprende mal, también, pero será diferente fruto. Una cosa y otra. Son dos individuos, son dos casas. Y una cosa muy curiosa, las dos casas se parecen en el exterior. Son parecidas una y otra. No hay diferencia. Las dos se ven bonitas, ¿sí? Las dos están suntuosas, con buena vista. ¿Cuál es la diferencia? Lee conmigo nuevamente ahí Mateo 7, hermano. Los dos edificaron diferente, pero los dos también recibieron igual. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon con aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, ¿sí? Y luego el hombre insensato que edificó sobre la arena. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina.
fue grande. La diferencia, hermanos, son las lluvias, los ríos, los vientos, los golpes de la vida. Y los que están sobre la arena se caen. Los que están sobre la roca permanecen. ¿Dónde estamos edificando? ¿Y cómo? La pregunta. ¿Cómo está usted edificando? Hay cosas que parecen simplonas. Uno de ellos se aplicó a trabajar, a hacer cimientos, o sea, sudó más porque tuvo que escarbar, tuvo que estar trabajando más, tuvo que estar invirtiendo más. El otro no. El otro llegó y por encima empezó a levantar sus muros. No le costó trabajo. Amén. ¿Le cuesta trabajo usted traer a su familia? ¿Le cuesta trabajo? ¿Usted tiene hijos? ¿Le cuesta trabajo? Son dos personas. Uno edificó sobre la roca y el otro sobre la arena. El que edificó sobre la roca, por supuesto que trabajó más porque tenía que echar un cimiento. El que edificó sobre la arena, ese por encima hizo todas las cosas. ¿Cuánto está trabajando usted en su casa? ¿Cuánto? Dígame. Que sus hijos escuchen la palabra de Dios es todo el compromiso. Dice que les hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Y yo creo que se aplica a aquel pasaje cuando el Señor manda y trae invitados y no quieren venir. Dice, váyanse por las calles y traigan al que encuentran. Dice, si no quieren entrar, oblígalos a entrar. Usted quiere por sus hijos. Primero por ustedes. Estoy hablando que hay que empezar la palabra en nosotros, ¿verdad? Porque a mí una ocasión una mujer me decía, una madre ya tenía el hijo ya viejo. Dice, no, el que necesita es es un vicioso. Oye, ¿y usted también? Le dice el hijo, sí, qué chistosita, ¿verdad? ¿Quieres que yo vaya y tú? ¿Cómo ve? ¿Qué haríamos por nuestros hijos? ¿Cuánto le invertiríamos? La iglesia invierte tiempo. Hay maestros que se esfuerzan en estudiar una lección. Los jóvenes, quien está enseñándoles, predicando, invierte tiempo y se esfuerzan. Padres, ¿ustedes qué invierten? ¿Cómo están edificando? ¿Cuál cimiento tienen? ¿Está sobre la arena? No, pues tú si no quieres no vayas. Y al cabo pues va a estar ahí el hermano Jaime, siempre les predica lo mismo. Son sus mismas ilustraciones y siempre las mismas anécdotas que les cuenta. Ya tiene años contando lo mismo. Ya la sabemos. Pues ¿qué vas a hacer, hombre? Bueno, si no quieres no vayas. Amén. ¿Cómo estamos edificando, hermanos? El que edificó sobre la roca le invirtió. ¿Cuánto le invierte usted? En la vida de Juan Wesley eran muchos de familia. No recuerdo exactamente la cantidad, pero era arriba de los 10. Eso sí le dijo. Y la mamá les dedicaba 1 hora a cada uno para ver la Biblia. ¿Sí me está oyendo? ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? Pero tuvo 2 hijos predicadores. Todos los demás estuvieron en Cristo. Juan Wesley fue el precursor, el que inició un avivamiento en Inglaterra. Fue el que inició el movimiento de la iglesia metodista, Juan Wesley. Pero había una mujer que les dedicaba tiempo. Y el tiempo es en la casa. El tiempo es inducirlos, acercarlos a que escuchen. El tiempo es para que ellos puedan nacer de nuevo, que la fe llegue y sea una fe responsable donde puedan crecer y puedan servir dentro de una comunidad, dentro del cuerpo de Cristo. Que ellos puedan ser extensivos hacia allá y puedan cumplir con la comisión y puedan hablar de una fe responsable a otros. Amén. Así es que, mis hermanos, tiene que aplicarse en nosotros la fe responsable y debemos saber cómo y dónde. Por último, es importante tener una fe responsable para prever las adversidades de la vida. ¿Para qué estaba edificando uno de una manera y de otra? ¿Qué esperaban ellos? No sé si nosotros edificamos en forma previsoria. A nadie nos gusta que nos llegue el infortunio. Debe ser terrible ver un hijo que esté atado, que esté esclavizado por el alcohol y que usted lo vea que llega alcoholizado y se llega cayendo. Debe ser terrible ver un hijo que está atado por las drogas. Debe ser terrible ver un hijo que emocionalmente ha sido dañado y no puede superar aquel daño emocional. Y usted lo ve hundidos en depresión. Usted lo ve hundidos en una autoestima tan baja. Yo no sé cuántos padres puedan ignorar lo que le sucede a sus hijos. Debe ser terrible que un hijo se divorcie. Y lo terrible no es lo que ve, sino los hijos. Después, cómo batallan. Bueno, tenemos que empezar a edificar en lo personal. El cómo. Hay cosas que ya no podemos regresar en el pasado, hermanos. Yo no puedo hacer muchos cambios en mi vida. Si pudiera rebobinar el tiempo, yo regresaría y haría muchos cambios para que hoy fuera mejor, pero no puedo. Pero ver un hijo, hermanos, que es alcanzado por situaciones adversas, que es llevado a veces a la cárcel, que es llevado, hermano, de pronto a un hospital por sobredosis, que tiene ataduras, que se esclaviza, debe ser una cosa terrible. Y aquí estos dos que edificaron, aunque aquel edificó sobre la roca, de todas maneras recibió los golpes de los vientos, de las lluvias, de los ríos. ¿Quién puede asegurar? A mí esto nunca me puede pasar, a mí esto no me puede pasar. Y cuando nos pasa, no puede ser posible. Estoy soñando, esto es una pesadilla. No puede ser que me esté pasando esto a mí. Es lo que expresamos. Pero ¿quién puede asegurar, hermanos? Termina diciendo en el versículo, aquí, hermanos, 27, dice, y fue grande su ruina. Fue grande. Amén. Hay situaciones, hermanos, que nos sorprenden. Aunque seamos previsores, nos llegan. Usted puede invertir todo en sus hijos, que a veces pensamos, es una regla. A ver, ¿y por qué fulano es así? Y los hijos, hermano, porque tiene una individualidad también. ¿Sí me oyó? No se trata aquí de una fórmula, hermanos. Aún el que edifica
edifica sobre la roca, el que edifica bien sobre un fundamento, los golpes de la vida le pegaron. Aquí la diferencia es que la ruina no es que nos sucedan las cosas, la ruina es que nos derriben. ¿Sí me está oyendo? Porque a todos nos van a suceder, en todos vendrán ríos, en todos vendrán vientos, en todos vendrán las crecientes, las tempestades, a todos. Pero ¿cómo se mantiene? Esa es la ruina. Si llegan y lo tumban, esa es la ruina. Dice, grande fue su ruina. Pero lea conmigo el otro. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Aquí no aparece la palabra ruina. Aunque los mismos vientos y tempestades golpearon a uno y a otro. ¿Cuándo es, hermanos? Cuando uno, a pesar de después de que todos los trancadazos que le están llegando, unos los provocamos, otros no, que interiormente todavía me sienta derribado, fracasado. Grande, dice, fue su ruina. Grande fue su ruina. Las tempestades van a llegar. Las dificultades seguro que vendrán. ¿Dónde está edificado? En los días de Jeremías le decían, orad por la paz de la ciudad donde ustedes estén, porque la paz de la ciudad aquella será la paz de ustedes también. ¿Entiende? La ruina llega, hermanos, cuando nos derriba. Necesitamos iniciar una fe responsable, donde empecemos a trabajar con nuestros hijos con la palabra, donde empecemos a trabajar en nosotros con la palabra, que esa fe responsable sea una fe que edifica, que invierte, que se aplica continuamente en la palabra. Esa es una fe. Tenemos que empezar a edificar y a trabajar. Amén. Si no edificamos con una fe responsable, hermanos, vendrá la ruina, la grande ruina. No se asuste por los problemas y por las cosas que vienen. Ahorita hay muchas cosas, hermanos, que las economías juegan, las grandes potencias juegan con los países más débiles. Se esconden muchas cosas detrás de la gente que tiene el poder. Muchas cosas que están ocultas, pero no importa, hermanos. Que ellos confían en carros, en caballos, cuando nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Hay muchas cosas que usted se pregunta, ¿por qué México está así? Es un cuerno de la abundancia, México. Toda la historia de México lo han saqueado y todavía no terminan, y tendrá más todavía para que se lleven. Y uno se llena de impotencia y dice, ¿qué está pasando? Necesitamos una fe responsable, hermanos, para hacer frente a las tempestades. Cuando usted empieza un poco a escarbar y se mete un poco, se da cuenta, hay tratados que los gobiernos hacen y usted y yo no nos damos cuenta. Pregúntese, ¿por qué no tenemos refinerías? ¿Por qué no construimos carros aquí en México? Cuando usted tenga oportunidad por ahí, escárvele un poquito. Hay un tratado que hizo Álvaro Obregón que se llama el Tratado de Bucareli. Hay muchas partes que todavía no se conocen de ese tratado, pero los que lo han visto y la información que nos da dice, nos vendió a Estados Unidos. Y dentro de esos convenios, México no puede hacer muchas cosas porque tiene un convenio que hicieron los gobernantes. Estamos viviendo un movimiento de neoliberalismo. ¿Qué es esta gente? Ellos se han propuesto vender todas las paraestatales y quitar al Estado como un órgano regulador entre la ciudadanía. Vendieron Telmex, ferrocarriles y ahorita petróleos. Bueno, yo no voy a hablar de política, hermano, no, ni de economía, pero necesitamos una fe responsable, hermanos, porque el panorama que se vislumbra no es sencillo. Y una fe responsable sí nos lleva, hermanos, a enfrentar los temporales. Y si empezamos a edificar una fe responsable, hermano, nosotros estamos confiando en el Señor. Más allá de sistemas políticos y económicos, aunque estemos en un sistema, aquella palabra de la Escritura que dice, toca todo menos el aceite y el vino, eso no los toques. Amén. Muchas cosas, hermano, pueden moverse y gestarse que nosotros no entendemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que edificar con una fe responsable en nosotros y en nuestra familia. Que como quiera que vengan los tiempos, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Pero no es una fe irresponsable, hermano, ni es un salto al vacío, le decía yo hace un momento. Tenemos que ser escriturales. El que oye mi palabra y la hace. Esto se hace por fe y para fe. No hay otra manera de hacerlo, hermano. Yo sé que el Espíritu Santo nos lleva, nos guía, sin importar los tiempos. Él nos va a llevar, hermano. Adelante. Aún en los tiempos adversos, yo examinaba y decía, qué bueno, aunque Roma tenía muchos impuestos, qué bueno que había gente que tenía dinero en los días de Cristo. Un hombre de buena posición económica que le cedió el sepulcro al Señor y se cumplió la palabra. En el ministerio del Señor, hermanos, había un grupo de mujeres. Cuando leemos esto, a veces nos sorprende. Uno dice, pero ¿cómo le hacía el Señor si trae un montón de gente? Si tan solo con los 12 que traían que eran de buen diente todos. ¿Cómo le hacía el Señor con 12? Amén. Lucas capítulo 8, hermano, versículo 3. Bueno, del 2 y 3. Capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían. Quiere decir que ellas sostenían parte del ministerio del Señor. ¿Me entendió? Y eran tiempos, hermanos, crueles, tremendos. Pero cuando Dios abre las puertas, Dios empieza a hacer las cosas, hermano. Quéjese, murmúrese por el gobierno, por ser mexicano usted, por vivir aquí en el estado quéjese por todo lo que quiera. Quéjese amargamente, eche ceniza sobre su cabeza si quiere, rasgue sus vestiduras, haga lo que quiera. Pero necesitamos una fe responsable.
Y esa fe responsable es la que se edifica sobre buen fundamento. Al pensar, al hablar, al sentir, su familia, su vida, hermanos, cotidiana. No tenga miedo. Las adversidades, hermanos, las tempestades de la vida llegarán porque llegarán. Amén. Si usted está pensando que ya vino a Cristo y ya está exento, hermano, y que está en una burbuja y que ni el aire lo va a despeinar, hermano, quítese esa mentira de la cabeza. Dijo Cristo, en el mundo tendrán aflicción, pero en mí tendrán paz. Dijo, confíen, dijo, porque yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Nada llega, hermanos. Aún el juicio, dice, no viene sin causa. La fe responsable no es aquella emergente, hermanos. La fe emergente, tengo un problema, Señor, ayúdame. Es una fe emergente, hermanos, irresponsable. Uno dice, yo no quisiera pasar lo que pasaba Job. Quiero decirle que Job ofrecía sacrificios todos los días por él y por su familia. Y cuando llegaron las tempestades a la vida de Job, él estaba bien plantado. Natural, hubo variantes en su vida. Trató de justificarse, Dios lo ubica, sus amigos van, lo acusan. Finalmente él dice, de oídas te conocía. Las tempestades vendrán, no se asuste. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se asuste, dentro de nosotros está Dios, está el Señor habitando en nosotros, su Espíritu está dentro de nosotros. Todos los recursos que necesitamos están ahí en Él. Nuestra suficiencia está en Él. Amén. Nada más en Él. Fuera de Él, hermanos, no hay nada. Tenemos todo lo necesario, hermanos, los recursos para enfrentar las tempestades en Cristo. En Cristo. Un tesoro en vasos de barro. Un hombre exterior que se desgasta y un interior que se renueva. Una fe. Una manera de aprender a ver lo permanente y no lo temporal. Cierre sus ojos unos momentos y vamos a orar. Usted tiene que empezar a edificar. Usted dice, no me está pasando nada. Grande fue su ruina. Edifique como usted quiera, pero a nuestra puerta tocarán las tempestades. Tal vez ahorita usted siente que el mundo es suyo. O está atravesando por una tempestad y dice, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Cuando vienen lluvias y los techos empiezan a cuartearse las paredes, rápido empiezan a apuntalar. Empiezan a echar hasta ceniza, echa mucha gente para que no se goteen las casas. Pero cuando pasan las lluvias, usted tiene que aplicarse a reforzar el techo y los cimientos. Y si no lo hace, hay una palabra para usted. Dice que el perezoso solamente se aplica en las goteras cuando están cayendo. Es el perezoso. Necesitamos una fe responsable. Va a empezar a escarbar en la peña porque usted tiene que echar un cimiento. Va a empezar a profundizar. Usted tiene una familia y tiene que responder por ella. A tiempo. Si uno de sus hijos, si un ser querido tiene un infortunio, yo creo que ni los animales pasan desapercibidos, sus crías. A menos de que estemos tan endurecidos. Se cumplirá la palabra, dice, se olvidará la que dio a luz de aquello que dio a luz. Pero Dios no. Dios nos recogerá con todo.